hermanos, a los que nos ven allá desde casa nuevamente, abran Nehemías allá en su casa o donde estés. Hermano, Nehemías capítulo 9, al versículo 21. ¿Sale? Es solamente un verso. Dice así la palabra del Señor, unidos. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Nuevamente, los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Señor, te doy muchas gracias, Padre, porque es un honor estar en tu casa. Es un honor venir a alabarte. Señor, gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Padre, porque nos da gusto ver a tu iglesia acá. Gracias porque en medio de tantas adversidades que hoy vivimos, Padre, tú nos alientas y nos motivas a seguir buscando tu presencia. Señor, bendito sea tu nombre. Obra y manifiéstate y muévete como lo has hecho en medio de la alabanza, pero ahora en medio de la palabra, y que la palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías y nos aliente y nos motive y nos rete y nos confronte, Padre, y nos sostenga, Padre bendito, en medio de lo que hoy vivimos. Padre, bendice a tu pueblo presente aquí en la casa de Dios, como aquel hermano y hermana que está en su casa, Padre, que está luchando, Señor, con la enfermedad o con circunstancias distintas. Tú las conoces. En tus manos ponemos a cada uno, y que, Padre, tú cumplas tu propósito en esta hora, Padre, porque la palabra queremos que sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Háblanos pues, habla a mi corazón, al corazón de mi hermano y de mi hermana en esta hora. Te lo pido por Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, acá y allá en casa. Póngase usted cómodo para que podamos estar en la actitud correcta, ¿verdad? Para aprender de la palabra del Señor y adorar a Dios en una actitud de discipulado o de discípulo. Ok, hermano. Llevamos un año, 9 meses, quizás, ¿verdad? Para ser un poquito exacto, un poquito más, un poquito menos, desde que llegó a nuestro país ese virus que cambió nuestra vida. Que todo lo que se veía verde, hermoso, que parecíamos que andamos en lugares deleitosos, de pronto nuestro mundo, nuestra sociedad, el ambiente, las circunstancias que vivimos se tornó como si fuera un desierto donde no se antoja mucho vivir, donde las circunstancias no son muy agradables, son adversas, donde hay situaciones, un momento, ¿verdad?, que causan temor, tristeza, que provocan ansiedad. Creo que más que nunca la figura o el concepto de un desierto, hermanos, cumple una realidad en nuestra vida muy grande. Estamos viviendo un desierto. Y este texto, en verdad, lo queremos usar para que Dios trabaje en nuestra vida y nos motive. Acuérdense que Esdras está haciendo una oración, que también, ¿verdad?, los levitas están orando, han regresado de la cautividad. Algunas veces lo hemos explicado anteriormente en otros temas. Ellos igual no estaban bien. Están reanimándose espiritualmente, acaban de tener un culto, han leído mucho la Biblia, y al leer mucho la Biblia del Antiguo Pacto o del Antiguo Testamento, sobre todo los primeros 5 libros de la Biblia, los motivó a hacer una oración de penitencia, una oración de arrepentimiento. La vamos a ver, pero una oración donde han hecho mención de muchos episodios de Dios en favor de Israel. Y ahorita hacen uno más. El día miércoles veíamos, hermanos, el versículo 20. Tú enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Y dice el verso 21 que estamos ahora: los sustentaste 40 años en el desierto. Hoy meditaremos en sustentados por Dios en el desierto. Porque
si dijéramos sustentados por Dios, no, en un valle hermoso, junto al mar, pero en el desierto, donde el sinónimo de desierto es que no hay vida, es que hay muy poca planta, es que no hay agua casi, es que no hay comida. Claro, es muy distinto decir, sabes que nos sustenta en medio de una sociedad donde hay de todo, donde no tenemos ninguna adversidad, a ser sustentados en el desierto. Y eso es lo que nos dice el verso. Y en eso es lo que vamos a meditar hoy. Primero, vamos a ver tres cosas. Dios sustentó a su pueblo. Segundo, veremos Dios suplió sus necesidades y Dios renovó sus vestidos y sus fuerzas. Ahora, lo primero, Dios sustenta a su pueblo, hermanos. Es interesante, dice los sustentaste. La palabra en el hebreo, hermanos, para sustentar es una palabra que es K-U-L, kul. Algunos dicen que se pronuncia como kul. ¿Sabes qué significa? No implica solamente, hermanos, sustentar, sino habla de sostener, pero habla más de soportar. Y eso llama la atención. Llama la atención, hermanos, porque ahí mismo en el capítulo 9 de Nehemías, vean ahí en su Biblia, y vamos a usar mucha Biblia siempre, hermanos, dejamos que sea la Biblia y no tanto nosotros lo que nos hable. Nehemías 9:30, dice el versículo, hermanos, 30. Le soportaste por muchos años. Con una connotación un poquito distinta, es lo mismo que está diciendo. Le sustentaste, pero al mismo tiempo lo soportaste. Ahora, si entiendes lo que es un soporte, ¿verdad? Para que entiendas, es algo que por lógica se le va a poner una carga y que tiene que ser bastante fuerte para que pueda soportar. Por ejemplo, esa bocina está en algo que lo está soportando, que la está cargando, que la está sosteniendo. Si el soporte no fuera muy bueno, muy fuerte, la bocina podría caer. Ahora, el asunto es que llama la atención que el concepto de la palabra no es solamente sustentar, que es alimentar. Ya eso lo hemos estado viendo bastante. Dios les dio maná, les dio codornices, les dio agua de la roca. Sí, el sustento tiene que ver con ello. Pero lo interesante es que no solamente es un sustento ahí, sino que es un Dios que lo soportó. Y si lo aplicamos en un término ahí, la pregunta es, ¿a quién, si lo aplicamos nosotros, a quién tú y yo nos manda a soportar? La Biblia dice que los fuertes soporten a los débiles, que los maduros soporten a los inmaduros, que los que están más fuertes soporten a los que están, hermanos, más flaquitos, más débiles y que van empezando. El rollo y el problema con Israel es que todo Israel, hermano, se hacía tan pesado, voy a usar la palabra, eran tan insoportables que varias ocasiones Moisés dijo, basta ya, Señor, ya, yo ya no aguanto a este pueblo. Literalmente se lo dijo, quítame la vida, yo no lo soporto, no puedo. Fue cuando su suegro le dijo, búscate 70 ancianos. El día miércoles veíamos que Dios le dijo, búscate esos ancianos que escogiste porque voy a poner de tu espíritu en ellos para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Lo interesante es que nuestro verso de hoy, hermanos, el verso 9 como el verso 30, hablan de dos conceptos que tienen relación con la misma palabra. 40 años sustentados en el desierto. 40 años soportándolos Dios en el desierto. Estamos hablando y lo vamos a aplicar el concepto del desierto. Vamos a ver la Biblia. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 4. Deuteronomio 8 del 1 al 4. Algunos saben que Deuteronomio es como una recapitulación de la ley y Moisés da varios discursos ahí. Te explico así rápido. Deuteronomio se escribe cuando ya estaban en Cades Barnea, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Eso ya lo vimos en alguna ocasión anterior. ¿Sabes? Deuteronomio, Moisés empieza a contarle todo lo que había pasado. Y ya están a punto de entrar y Dios ve un peligro. Entonces, Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás, ¿de qué quería Dios que se acordaran? De todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios,
¿Cuándo? Estos 40 años en el desierto. Me detengo un ratito. Por eso se cree que ya habían terminado el peregrinaje de 40 años. Ya estaban a punto de entrar. No es como cuando habían pasado 2 años y se querían regresar a Egipto, que vimos hace como 15 días. No, ahora ya están para entrar. Ya pasaron los 40 años. Dice, por donde Dios te ha traído estos 40 años en el desierto, ¿para qué lo trajo? Para afligirte, se lo está diciendo Israel, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Para qué son los desiertos dentro de los planes y propósitos de Dios? Para eso, hermano. El mismo plan de Dios con Israel es el mismo plan con la iglesia. Yo sé, tú dices, no, exactamente nosotros no estamos en un desierto, no vivimos el desierto, quizás ni lo conozcamos. Yo no lo conozco literalmente un desierto en fotos, pero el desierto es para eso. Ahorita seguimos leyendo, nos ayudan con la imagen, hermano, y con esta frase que a mí me llamó la atención porque tiene que ver mucho con nuestro tema. Es bien interesante, hermanos, porque cuando vemos esto y decimos, es verdad, ¿para qué Dios lleva a Israel al desierto? ¿Por qué lo perdió? Y oiga esto. El desierto no es para morir, es para formar nuestro carácter y nuestra identidad. Desde el ángulo correcto, desde la óptica bíblica, para eso es el desierto dentro de los planes de Dios. Él no quiere matarte en el desierto. Ahora, ya vimos una generación de 20 años arriba, ahí quedó tronada. ¿Pero por qué? Vamos a usar la palabra, porque no dieron el kilo. Porque simple y sencillamente vieron en rebeldía. Lo que Dios quiere es que cuando te metas al desierto aprendas a confiar en Él y dejes de ser un rebelde. Y dejes de ser una persona que va en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios quiere formar tu carácter y puedas entender cuál es tu identidad. Soy un hijo de Dios y aunque yo esté en un desierto, Dios tiene un plan bueno para mí. Todas las cosas, por terribles que las vivamos, tienen un propósito bueno. Ahora, si volvemos al texto, Deuteronomio 8:2. Dice ahí, hermano, por el desierto por cuando te ha traído 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y dice el 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, lo puedes decir conmigo, es una palabra muy conocida que Jesús usó, para hacerte saber que ¿qué? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció, verso 4, sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en todos estos 40 años. Mi esposa viene de una familia que tiene un vicio terrible, que me ha enseñado y me ha llevado a estudiar hasta acupuntura alguna ocasión. Apretar las partes del pie, de los dedos, donde a veces puede provocar y controlar el dolor de la cabeza. Leí hasta libro de eso. Mi amor, tállame los pies, tállame los pies. Literalmente no hay noche que no lo tenga yo que hacer. Soy su esclavo en ese aspecto. Y me fascina hacerlo. Ahora, en verdad, hermano. Ahora, yo sé que muchos ya, hermano, a mí igual me pasa. Y ahí está. Mi suegro llegaba, le quitaban sus hijos los zapatos. Y ellos veían todo, ¿verdad? Y yo cuando yo andaba de novio con ella, lo veía. Venían de la frutería todo el día parado. Mi suegra se sentaba. Y en verdad, sus hijos agarraban y empezaban a tallarle. Mi suegra era una especialista en eso. Mi esposa no los talla. Le gusta que se los tallen. La especialidad la agarró al revés. Pero a veces tú dices, espérate, en verdad, es un dolor y bueno, no hace mucho tuvo por ahí un accidente, se cayó, se golpeó su pie, ¿verdad? Y bueno, mucho más. A raíz de eso, hermano, ya me doy un tallador. Si alguien quiere que yo talle, es 15, es todo. No cobramos caro, barato, 50 pesos y lleva su... No, es broma, no sé, quién sabe si lo estoy lastimando más. Pero lo que yo quiero llevarte es, imagínate Israel en el desierto. Jornadas a veces muy largas.
Acuérdate cómo era. Se movía la nube, el pueblo tenía que caminar. ¡Ah, Señor, estoy cansado! No, no, no. Ahora, lo interesante es que el verso dice que sus pies no se hincharon. Dice, no, debe haber sido algo, alguna casualidad. No, hermano, fue la gracia de Dios. Ahora, ¿merecían que se le hincharan? Claro, no nada más los pies. Era un pueblo rebelde, pero aquí estamos viendo algo bien interesante. Su ropaje. Ahora, vamos al texto nuevamente de Nehemías, porque me estoy adelantando un puntito ahí. Pero antes de ir a Nehemías, perdón, nuevamente, antes de ir aquí mismo capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8, ver el verso 15 y 16 ahí en su Biblia. Ya vimos del 8 del 1 al 4, ahora 15 y 16. ¿Cómo dice? Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. No te imaginas que un desierto bonito, no. Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones. Son animales muy comunes allá en los desiertos. Y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. 16. Y te sustentó con maná. Ahí la palabra sí tiene que ver. Te alimentó. Te suplió tu comida con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido. Y dice, afligiéndote y probándote. ¿Para qué, hermano? Qué lindo es Dios. Para la postre, hacerte bien. ¿Tú crees que lo que vivimos hoy es un propósito diferente de Dios? No, es el mismito. Te aflige, te prueba. Y voy a usar la palabra, probablemente te haga llorar, y has llorado, y has sufrido, y has pasado situaciones, y algunos quizás han pasado un momento de hambre. No es que te hayas muerto de hambre, no tiene nada que ver nuestra hambre con la que pasan quizás en África, en algunas otras partes del mundo, pero quizás has tenido. ¿Con qué propósito? Para que a la postre, el postre de lo que a veces más le gusta a la persona, lo que viene después de el sustento aquí, sea una bendición que ni te la imaginas, hermano. Originalmente esos son los planes de Dios para sus hijos. Aquí estamos hablando que lo hizo con Israel, que era un pueblo súper rebelde, no con santos, no con perfectos, gloria a Dios si podemos caminar en perfección, pero lo que estamos viendo aquí, hermano, es un sustento con su gracia. Ahora, esta palabra de sustento es la misma que aparece en Timoteo, no la vamos a buscar, capítulo 6, verso 8, cuando dice, teniendo sustento, o sea, comida y abrigo, con eso debemos estar contentos. Es la misma palabra, solo que allá en el griego. O sea, Dios me está sustentando. Y cuando dice, teniendo sustento, hermano, pero no. Yo quiero tener sustento, puros cortes americanos para comer, puro camarón, pero no, sustento. No importa que sea frijol y arroz y tortilla. ¿Sí me entiendes? Sustento y abrigo. Estemos contentos con esto. Gloria a Dios si aparte de tu sustento te da para el postre o te da para otras cosas, o tu sustento es una comida muy suculenta, muy sabrosa que a ti te gusta. Pero la idea de lo que nos enseña el pasaje es que el maná era su sustento. Y lo vimos la otra ocasión. Claro, maná todos los días, ¿sí? Maná revuelto, maná estrellado, maná, vamos a llamarle así a lo que es más común acá, ¿sí? Maná con longaniza, maná con jamón, pero es maná, ya es maná. O sea, el punto es tu sustento. ¿Cuál era el plan de Dios? Preparar al pueblo, porque iban a entrar a una tierra que fluía leche y miel. Una tierra, hermanos, donde no se iban a acabar toda la bendición que había. Y ese es el punto, hermanos. Nunca vas a aprender a saborear, óyelo bien, la bendición, la prosperidad, el estar saciado, si verdaderamente no has pasado por maldición, por hambre y por una necesidad extrema. El que lo ha aprendido, que decía Pablo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé tener abundancia, sé tener escasez, por todo esto soy enseñado. ¿Por qué? Porque hay un Cristo, decía él ahí, 4:13, que me fortalece. Cristo nos fortalece para entrar en esos procesos, y en todo eso es escuela. Ahora, lo hermoso es ver que lo hizo Dios por 40 años. Nosotros llevamos un año, estoy hablando de ahora, ¿te acuerdas de esos? Fueron como 3 meses, ¿verdad? Si alguien tiene un dato distinto, 3 meses cuando literalmente cerraron
la mayoría de los comercios, solamente los comercios básicos, y donde tú no veías a ningún ventero de esos que el paletero, él vende platanitos, y yo sé que muchos aquí pensaron en ellos y lo hacían, y que la iglesia en su momento hizo cosas por eso, porque por algunos de ustedes quizás no sepan, algunas despensas se destinaron a muchas de esas personas, porque te ponías a pensar, Dios mío, ¿cómo estarán subsistiendo esos pequeños comercios que en verdad fueron 3 meses literalmente? Pregunta, ¿tú crees que alguno de ellos se haya muerto de hambre? ¿O que haya quedado absolutamente algún día sin comer? De una u otra forma. Dios es un Dios que sabe sustentar. Ahora, estoy hablando aquí de un pueblo en general. ¿Qué decir entonces de la iglesia? Ahora, busca Hechos capítulo 13. Busca Hechos capítulo 13. Para ubicarte la cuestión de la gracia, de cómo Dios sustenta a su pueblo. Pero en Hechos capítulo 13, versículos 17 y 18, hermano, se toca el asunto o se toca el tema, hermanos, y lo usan de una manera hermosa. Hechos capítulo 13, Pablo está, hermanos, en Antioquía de Pisidia y allá en Perge, y está compartiendo la palabra, y dice la Biblia en el verso 16, del 16, 13 y 16, entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, como diciendo, cállense, varones israelitas y los que teméis a Dios, óiganme. Y empieza a decir, verso 17, 13 y 17 de Hechos, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y oiga, y por un tiempo como de 40 años, ¿qué dice el texto, hermano? Los soportó en el desierto. Para que entienda, los soportó, los cargó, se los echó a cuesta, a pesar que eran insoportables. Tú no me conoces a mí, pero yo soy insoportable. Y usted me va a decir, pues a mí tampoco me conoce, yo soy más que usted. ¿Por qué crees que la Biblia nos dice soportaos, Colosenses capítulo 3, los unos a los otros? Porque somos a todísimo dar, ¿verdad? Chulada. Aquí hay quienes tienen la sangre más gorda que otros, dice por ahí. Yo no sé ese concepto de sangre gorda. Dice, son más pesados, hay que son más chocantes, hay delicados, hay de todo, habemos de todo. Por eso es bonita la iglesia, pero por eso es que necesitamos soportarnos uno a otro. Pero pensar en Israel, que Dios lo soportaba, que cualquier cosita, y ya empezaban a quejarse, ya empezaban a llorar, ya empezaban a reclamar. Ya en Egipto teníamos melones, teníamos rábanos, teníamos de todas las verduras se veía. Aquí no hay nada. Era un pueblo quejoso, llorón, malagradecido, que de todo, hermanos, cualquier cosita prueba y volvía a empezar a despotricar y hablar. O sea, llega el momento, yo me imagino, hermano, Dios tenía ganas de darles crán a todos en un ratito. Varias ocasiones lo quiso hacer, y ahí intervenía Moisés. A mí me llama la atención esa forma de un líder como Moisés y Dios. Dios le dice a Moisés, te voy a poner más rápido el ejemplo. Están en la montaña, están adorando el becerro de oro, y le dice Dios a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Vamos a detener un asunto de lo de la ley, y voy a bajar y voy a destruir al pueblo. Y le dice Moisés, ¿pero por qué, Dios? ¿Para qué no sacaste de Egipto? Es que allá están haciendo una abominación, están adorando un becerro de oro. Y ahí ves a Moisés, le dice, no, Señor, ten misericordia, perdónalo. Bueno, y dice Moisés, dame chance, mejor bajo yo. Baja Moisés, hermano. Y cuando lo ve, traía las tablas de la ley, barraja las tablas de la ley y las rompe. O sea, él sí se pudo enojar y mostrar. Y después le dice a los levitas, saquen la espada y conságrense a Jehová, y le vuelan la cabeza como a 3,000 personas. Y él decidió, espérate. Primero intervienes para que yo no me enojo, porque, y algunos dirán, será el asunto. Hay algo muy importante aquí en esta lección. Es preferible que nos castigue el hombre, óyelo bien, a que Dios venga con un juicio severo sobre nosotros. Porque la ira de Dios, cuando se enciende, hermano, cuidado. Ese es el concepto de que había ahí. Pero acá, cuando habla, por casi 40 años los soportó en el desierto. Y es que es verdad. Ahora, no quiere decir que no los castigara, ya vimos eso. Ahora, vamos al pasaje de Nehemías 9:21. Después de que dice, lo sustentaste o lo soportaste, las dos palabras, 40 años en el desierto, dice,
de ninguna cosa tuvieron necesidad. Y podríamos decir, sí, como que está hablando de lo mismo. Hay un punto y coma y dice, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Ahora habla de un Dios que va a suplir sus necesidades. Y ahora sí directamente habla de suplir necesidades físicas. Oiga bien, no solamente físicas en cuestión de comida y bebida, sino de vestidos. Ya vimos ahí, vamos a ver más adelantito. Pero también, hermano, necesidades de tipo espiritual. Necesitaba de nuevas fuerzas, necesitaban energía, necesitaban paz. En la familia quizás habían conflicto. De seguro la esposa le reclamaba al esposo, ¿hasta cuándo vamos a seguir comiendo maná? O sea, y habían situaciones ahí. Ahora, todo era un ambiente, porque a veces no nos da la narrativa todos los detalles del mundo de problemas que habían en Israel por andar caminando en un desierto. O le hago una pregunta: ¿a poco no en nuestra casa, en nuestros hogares, cuando hay carestía, cuando por alguna causa no alcanza el dinero, empieza a haber plática, ¿no? Mi amorcito, fíjate que no alcanza el dinero. Ay, mi amor, no te preocupes, ya va a ver. Ojalá y así fuera siempre, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No nos da para pagar, no nos da para pagar deuda, van a llegar y nos van a venir. O sea, empieza a haber tensión. Es normal, es lógico. Yo me pongo a pensar cuántas cosas no pasaron en cada uno de los hogares y de la familia formadas, ¿verdad?, por todo el pueblo de Israel. Pero vamos a Deuteronomio capítulo 2. Deuteronomio capítulo 2, otra parte de las que cuenta Moisés, ya que están casi a punto de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Dios le dice, ¿sabe? Le está contando Moisés cómo pasaron por la tierra de sus hermanos, de los descendientes de Esaú. Y bueno, y les dice Dios en el 5, no te metas con ellos. Pero dice el 6, compraréis de ellos por dinero. Y oiga el asunto, hermano. Porque espérate, ¿a poco había comercio? Compraréis de ellos, de sus hermanos, porque las tierras por donde iban pasando en el desierto la habitaban personas. En este caso era la familia de Esaú. Esaú es aquel hermano de Jacob, de donde vienen los edomitas, Edom. Bueno, compraréis de ellos por dinero los alimentos. Oh, este es un dato interesante. No solo comieron maná. Cuando llegaron a tierra habitada, en esa tierra habitada, vamos a pensar, criaban gallina, pollo, puerco. No, puerco no, porque son judíos. Ovejas, cabras, otro. Compraréis de ellos por dinero alimentos y comeréis también. También compraréis de ellos el agua y beberéis. O sea, no en todo el desierto hubo una roca. Si entiendes, a veces hay datos así que pasaron desapercibidos. Espérate, llegaron a lugares donde habían territorios habitables y donde había su tiendita, el changarro. Vamos, es tratado de imaginar, porque el concepto es, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo que venderte y ¿sabes qué? Cuesta. Ahora, el asunto es que Dios, hermanos, aún para eso suplió. Y ya atención ese verso 6, pero mira el versículo 7, dice ahí, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años. Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Cuántos creen en ese Dios, hermano? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas cosas? Ahora, cada hogar, cada familia. Yo sé que has vivido cosas diferentes y no solamente me refiero al tiempo de pandemia, que quizás ha sido cuando más has sentido en carne propia como estar atravesando un desierto. Pero aquí hay familias que han vivido luchando con situaciones de crisis, de carestías, de necesidades, no solamente económicas. Dice, hermano, yo más que comida, lo que necesito en mi casa es paz. Lo que necesito en mi familia es armonía. Lo que necesito en mi hogar es confianza, es seguridad, es paciencia, es misericordia, porque hay maltrato entre nosotros. Lo que necesito en mi casa es lo que necesitaba
Zaqueo en la suya, que llegara Cristo y dijera: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque Zaqueo tenía mucho para comer, pero le faltaba lo más importante. Así hay familias hoy en día. A lo mejor dice: ¿vos sabes qué? Sí, es verdad, mi familia no ha pasado verdaderamente crisis. Pero aquí lo interesante es que con Israel Dios le dice: hey, tu Dios te ha bendecido en todas obras de tus manos. En otras palabras, Israel era muy diestro para trabajar. El otro día veíamos, hermano, dio capacidades para instruir, para construir el tabernáculo ahí a través del Espíritu Santo. Y ellos hicieron cosas y trabajaron cosas, hermanos, en el desierto. Y lo ideal, decían algunos comentaristas, es que hicieron la forma de comercio del trueque. Yo te doy esto, pero tú me das algo a cambio y me das comida. Ahora, aparte, muchos saben que cuando Israel salió de la cautividad de Egipto, Dios hizo y movió el corazón de gente egipcia para que le diera joyas, riquezas. Israel salió cargadito de billetes de Egipto, hermano. En verdad eso no es broma, es una realidad. La Biblia lo dice claramente. Y es el concepto. ¿Por qué? Porque iba a haber el momento donde iban a llegar a un lugar donde iban a necesitar comprar alimento. Y Dios proveyó. El asunto es que a veces no lo veo como asunto de una provisión. A mí me maravilla ese Dios de Israel, que es el mismo Dios de Elías. ¿Te acuerdas? Una sequía de 3 años y medio en Israel. No había comida, no había alimento. Y Dios manda al profeta Elías al arroyo de Querit. Ahí quédate. Y ahí te voy a sustentar. Así le dijo. Ahí te voy a alimentar. No tengo que ir al relato bíblico. Es una historia muy conocida. ¿Qué usaba Dios para mandarle comida? ¿Qué, hermano? Dígalo. Cuervo. No lo conozco mucho. Un pigul negro. Un zanate. No, el cuervo es distinto. La cuestión es que ¿qué es lo que le llevaba el cuervo? Semilla, maná. No, carne. Ahora, si te hago una pregunta, ¿qué tipo crees de carne? ¿Tú crees que el cuervo iba a una carnicería y la agarraba ahí? No, probablemente de algún animal muerto por ahí, hermano, y agarraba. Pero Dios le mandaba carne. Ah, no, hermano, es que yo quiero de la que... ese es el asunto. A veces somos medio delicaditos. No, pero no mucho, medio nada más. Elías no era así. Y estuvo comiendo de lo que llevaban los cuervos y tomaba agua del arroyo de Querit. Sí, iba todo el proceso. Estaba disfrutando esa parte. Comía de lo que le mandaban los cuervos, bebía el agua. ¿Qué crees que pasó? Se secó el arroyo de Querit. Como la sequía era grande, deja de haber agua. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Vete allá a Sarepta. Allá hay una mujer viuda. Ella te va a dar de comer. Bueno, y conocen la historia. Llega con la viuda, le dice: ¿sabes qué, mujer? ¿Qué tienes en tu casa? Dice: solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para hacerme la última torta y después déjame morir. Y habrá dicho Elías: a la mecha donde me manda Dios, imagínate. Me hubiera dejado allá en el arroyo. Me manda con una viuda que no tiene ya, sino solamente para comer ella solita. El asunto es que él le dijo: Dios dice que me des primero a mí y que después coma tú y tu hijo. Y tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Parece esa ollita que nos contó una vez acá el hermano Ramón Vélez. Algunos se acuerdan de esa campaña. Y que a nuestra hermana Lucha le quedó en la mente. Es una olla que seguían sacando, dicen, el cucharón, caldo para todo y no se acababa. Y dice que le dio de comer un montón de gente. Dice: yo quisiera tener esas ollitas en mi casa. Bueno, el asunto es que Dios es un Dios que hace cosas así. Que a veces no nos imaginamos, pero que sabe dar de comer a multitudes con pocos peces y con pocos panes. Ese es el mismo Dios, el Dios de Elías, el Dios que hizo el milagro allá, hermanos, alimentando a 5,000, después a 4,000. Es el mismo Dios tuyo y mío. Es el Dios que suplió sus necesidades, hermano, que le dio dinero para comprar comida cuando tuvieron necesidad de comprar comida. De una u otra manera, Dios suplió para ello. Tercer cosa, Dios renovó sus vestidos y fuerza. Esta es la parte que a mí me llama la atención. Y vamos a entender un poquito esto. Deuteronomio 29:5. El texto de Nehemías dice: sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Deuteronomio 29:5. Ya lo vimos eso igual en el 8:1 al 4. Pero ahora vea capítulo 29, versículo 5. 29:5. Dice la palabra del Señor ahí: y yo os he traído 40 años en el desierto. Oiga cómo le dice Dios a Israel: yo os he traído 40 años. ¿Quién los trajo? ¿Quién los llevó? ¿Quién los cargó? ¿Quién los movió? Dios. Dios está hablando ahí. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros.
ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Wow. Trata de imaginarte. Piensa un poquito. ¿Cuántas mudas de ropa cree que llevaba cada israelita cuando salió de Egipto? Parecidas a las que tienen nuestras hermanas acá en su ropero. Digo, las mujeres más que los hombres. Puede que hayan hombres que también estén pasaditos en ese sentido. Que dicen, y decía el pastor, que dicen, es que no tengo que llevar a la fiesta. Y tienen ahí 10 o 15. Pero ¿cómo no les gusta que aparezca? Porque hoy en día ya la foto, en la foto con el mismo vestido de la otra fiesta de hace. Y aparte hay otra realidad. La otra realidad es que Dios nos bendijo tanto que nos expandimos un poquito. Y ya por mucho que le meta y vuelva a comprar de la misma tela, no va a encontrar. Entonces no hay que, ya no me entra. Bueno, ahí tiene lógica. Pero aquí en el desierto, tanto caminar en el desierto, Dios lo mantenía, mira, en una figura impresionante. Así que no necesitaban más ropa. Con unas 2 o 3 muditas, ¿verdad? Lavándola todos los días, o sea, y alguien decía, como estos días que pasaban, ¿para qué te vas a comprar ropa en estos días si no hay ni para dónde salir? No podías salir a ningún lado. Ya cuando empieza a abrir, olvídate, otra vez que hay que hasta agarrar de la mano a las hermanas, ¿verdad? Porque ojalá y siguieran las plazas cerradas por siglos de los siglos, amén. Varios varones dicen, voy a hacer esa oración. Pero hermano, yo quiero que te imagines a Israel en el desierto. Mujeres, varones, sus calzados. Lo difícil que es caminar en el desierto. ¿Qué tipo de calzado? Normalmente tipo sandalias, no te vas a botas especiales para escalar alguna parte montañosa o para. No, hermano, o sea, lo que me llama la atención es un Dios que tuvo cuidado de ese tipo de detalles. Y que de una manera milagrosa, sorprendente, no permitió que en 40 años sus vestidos, hermanos, se les envejecieran. Bueno, es que me acuerdo de cosas y no quiero decirlas porque después. Por ahí tenemos una foto, o tenemos alguna foto. Aparecen fotos del recuerdo, en donde de hace 10 años, 15 años, el otro día me dice Ruth, vi esa foto de hace varios años y todavía tienes esa camisa, me dice. Yo sé que a usted igual le ha pasado eso. Y hay unas que, me acuerdo de chamaco, mi mamá, había una camisa que donde iba me la quería tirar. Una que decía aquí, yo estaba chamaco, adolescente, en ese entonces era Kid Acero, un muñequito así que, y era así, yo me creía Kid Acero, entonces yo no la quería, para donde quiera que íbamos la llevaba, y un día me la escondió y yo la encontré y la volví a meter en la maleta, y estamos en Chetumal, no se me olvida, y me ve con la bendita camisa esa, ¿dónde la encontraste, chamaco? Ya te la quería tirar, sí me la quería tirar, pero no me compraba nueva. Bueno, el asunto es que Dios es maravilloso porque Él suplió, cubrió todas esas áreas, hermano. Ese es el Dios que sabe pastorear. Ahora, todos sabemos lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? Tú sabes que el Salmo 23 trae la ideología que nace de un Dios que pastoreó a Israel en el desierto. El otro día lo vimos el texto. Busca Isaías 63, 14. Un poquito más rápido ya. Isaías 63, 14. Ese ruidito que oyeron acá no es una llamada, es la alarma que me dice Adrián, ya vas por la mitad. Si no, hermano, me pierdo en el desierto con Israel. 40 años después no van a encontrar aquí. Yo necesito la ayuda de esto porque si no. Isaías 63, vamos, versículo 14. Ese verso lo vimos el día miércoles pasado. Dice el versículo, el Espíritu de Jehová, ¿qué hizo? Los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo. ¿Para qué lo hizo Dios, hermano? Porque hoy hablamos de esto. Para hacerte nombre glorioso. El hecho de que Dios sustentara a su pueblo, supliera sus necesidades, no permitiera que sus vestidos envejecieran, que sus pies se hincharan, era para que, hermano, todo el mundo supiera que el Dios de Israel es un Dios que hace maravillas en el desierto. Para que se hiciera un nombre glorioso, para que tú y yo podamos hablar de ese Dios a propios y extraños y decirle, sabes que hay un mismo Dios que es el de Israel, que está con nosotros y sigue siendo maravilloso para hacer esto. ¿No lo crees?
Hebreos capítulo, vamos a ver cómo aplica todo esto a nuestras vidas, algo más práctico ya nosotros. Hebreos 1:3. Este texto lo citamos cuando empezamos esta oración. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Y oiga, y quien sustenta. La palabra en el griego ya es la misma: soporta, aguanta, sostiene todas las cosas. ¿Y con qué las sostiene? Con la palabra de su poder. Esa vez lo explicamos en términos de la creación. ¿Qué es lo que te sostiene pegado a la tierra? Sí, la ciencia dice una ley que se llama la ley de la gravedad. Por eso no caemos al vacío. ¿Sabes qué es esa ley? Es una fuerza. La pregunta es: ¿quién es el que establece o pone esa fuerza que esté aquí en la tierra y que no esté en otros lugares, en otros planetas? Dios, que es el que quiso que aquí la tierra fuera habitada. Dios es el que nos sostiene acá. Dios es el que nos sustenta toda su creación, hermano. Y después habla de lo que vino a ser Cristo. Pero eso es el Dios de nosotros. Sustenta todas las cosas. Él puede sostener tu hogar, tu matrimonio, tu familia, sustentarla, cargarla, proveerle todo lo necesario en medio de lo que puedas estar viviendo. Y sí, usar a veces la aflicción. Salmo 55, 22. No, ni siquiera tendrías que buscarlo. Es más, lo podemos decir de memoria. Yo te doy el inicio y tú lo terminas. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Eso es lo que dice el verso. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y dice la parte final del verso: Él no dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos creen en ese Dios, hermano? ¿Por qué no te quedas en el suelo tirado tú, en una depre, en una situación? Porque Dios sostiene nuestra mano. Amén, hermano. Porque Israel como nación, muchos quedaron en el desierto por rebelde, no quedó totalmente tirada en el desierto, porque Dios lo sostuvo. Y es interesante: echa sobre Jehová tu carga, y dice, y Él te sustentará. No te sostendrá tu carga nada más, a ti te sustentará. A mí me va a sostener. Yo que soy insoportable, que soy difícil, que tengo muchas fallas, que soy débil, me va a sustentar, hermanos. A mí, a ti. ¿Cuándo? Cuando echamos sobre Él nuestra carga. ¿Carga de qué? De pecado, de temores, de ira, de maldad, todo lo que nos estorba. Despójate de ello ante Dios. Él te va a sostener. 17:5, Salmo. Y vamos a pegar una ensalmadita con varios salmos, rapidito. 17:5. Quiero ver todo lo que Dios puede sustentar. 17:5. Acá nos ayudan nuestros hermanos rápido. Sustenta mis pasos. Vea la oración del salmista. Sustenta mis pasos en tus caminos, Señor. Susténtalos, o sea, Señor, dirígelos, encamínalos. No dejes que yo me desvíe para acá ni para allá, ni a un lado ni a otro. Yo quiero andar en tus caminos, pero la única forma de hacerlo es que tú los sustentes, porque yo por mí mismo no voy a poder. Como la oveja perdida vas a tratar de agarrar otros caminos. ¿Para qué? Necesitamos que nos sustente para que nuestros pies no resbalen. La neta, a ver, ¿cuántos tienen pies resbaladizos? Qué bueno. Y no estoy hablando de cuando te metes a la regadera, tienes que tener un paño ahí y casi como los niños tiernitos ponerle una toalla para que no te vayas a caer. No, ahí puede ser que hayan accidentes. No. Pies resbaladizos. Que es de fácil que te deslices. Que somos tan pecaminosos que es fácil de... Y si no nos sustenta Dios, hermanos, vamos a resbalar y vamos a caer. Capítulo 40, verso 3. En medio del sufrimiento, hace algunas semanas o meses el pastor usó este texto y lo tocó así, nada más para hablar de la bienaventuranza. 40, verso 3. A ver, permítame. 41, hermanos, perdón. 41, verso 3. No es 40, es 41. Dice la palabra del Señor. Oiga esta promesa, hermano. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirá toda su cama en su enfermedad. Hará como si su cama sea una cama de agua. Para que no sea tan pesado, para que no hayan llagas. Es a veces cuando una persona que tiene mucho tiempo en la cama postrado necesita una cama especial. Eso es lo que significa el concepto mullirá. La hará más suave. No necesitarás buscarte un colchón ortopédico que valen como 15,000 pesos. No. Dios te hará que en realidad, aunque te salgan los resortones, ni siquiera sientas los resortones en tu cama. Pero ¿para quién es la promesa? Verso 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre.
para el que piensa en el pobre, para el que piensa en el necesitado. Y cuando Dios te bendice a ti, piensa, sabes que voy a bendecir a aquel. En el día malo lo librará Jehová. En esta persona que piensa en aquellos que no tienen y que necesitan, hermano, cuando a él le toque sufrir, cuando a él le toque pasar una enfermedad, es lo que dice el texto, hermano. No dice, no, ya vas a ver, ¿sabes qué va a hacer Dios contigo? No vas a pasar por ninguna enfermedad, ningún dolor. No, dice ahí, Jehová lo va a sustentar sobre el lecho, sobre la cama del dolor. Hará que tu dolor sea llevable. Es como si Dios te fuera a dar una medicina paliativa que te controle tus aflicciones. Y a veces puede ser el dolor muy intenso. Pablo lo tuvo, pero Dios lo sustentó. Ahora, ¿sí entiendes en cuántas cosas puede sustentar Dios? No es solamente hablar de comida, algo más. 16:5. Y es un texto sencillo, pero profundo y a veces confuso. Y lo voy a tocar porque ahí está. 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas. ¿Qué dice el salmista? ¿Mi qué? Ay, ay, ay. Padre, guíame a ver qué número de la lotería le juego, Padre. No habla de esa suerte, de poner libación al destino. La suerte entonces giraba alrededor de una piedrita del Urín y el Tumín, en donde se buscaba guía y dirección. La suerte era el concepto de la porción. ¿Qué es lo que a mí me toca, Dios? Tú sustentas lo que a mí me toca. No necesito estar pensando y poner libación y andar buscando conceptos de buena suerte y mala suerte. No, yo creo que lo que Dios me va a dar no depende de la suerte. Depende de mi trabajo, de que yo haga las cosas, pero depende de su gracia y de su soberanía. Eso es lo que está diciendo ahí. Tú lo sustentas. Tú sustentas lo que me toca. No tengo que andar jugando en métodos que no son agradables ante los ojos de Dios, porque es poner libación al destino, estar pensando, ¿verdad?, en el Dios Mamón, el Dios del dinero. A eso se refiere. ¿Tú crees en un Dios que sustenta todo lo que te toca? Claro. No te va a tocar nada que Él no quiera para ti. Si Él quiere, te va a tocar. Y no va a ser mala suerte, va a ser buena suerte. Digo, en el concepto correcto, porque en Dios, a los que aman, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sí entiendes esto, hermano? Ay, qué mala de que a nosotros nos llegó el COVID. Si la Biblia dice que ni plaga tocará tu morada, entonces ¿qué pasa? No hablaba de una situación de que nunca te iba a suceder nada. Todo lo que te vaya a tocar a ti, Dios lo sustenta. Y va a llegar, si es su voluntad. Hermano, pero ¿no será que Dios tiene preparado a mí una gran bendición material? Sí, puede ser que sí. Y hermano, ¿y no será que el Señor me va a dar una casa muy bonita, muy grande? Sí, hermano, pero allá en el cielo. Uy, puede ser que también te la quiera dar a ti. Si es así su voluntad, toda tu suerte, todo lo que te toca, depende y se sustenta en Él. Mira, Salmo 71, versos 5 al 9. 71, 5 al 9. Salmo 75, del 5 al 9. Rapidito, acá estamos. Dice ahí, porque tú, vea esto lo está escribiendo David cuando ya está grande de edad, se cree. Porque tú, oh Jehová, Señor, eres mi esperanza, seguridad mía, ¿desde cuándo? Desde mi juventud. A ver, ¿cuántos dicen Dios es mi seguridad, es mi juventud? Los que son cristianos de su juventud, a ver, hablen un poquito. De los que soy cristiano. Aquí yo conozco hermanos que son cristianos de su juventud, o sea, de hace muchos años. Ahora, ¿cuántos son cristianos de su viejentud? Que acaban de empezar no hace mucho. Ahora, el asunto es que lo que llama la atención, seguridad mía desde mi juventud. Mire cómo dice el 6. En ti he sido sustentado. ¿Desde cuándo, familia? ¿Desde cuándo, iglesia? ¿Desde cuándo nos sustenta Dios? De que estamos en el vientre de mamá. Dios formó nuestra vida ahí y todo lo que estaba escrito en el libro lo hizo. Desde ahí nos sustentó. No, hermano, a mí me sustentó el cordón umbilical de mamá. Sí, pero es porque Dios así quiso. Y que nacieras bonito, lindo. Qué lindo está el niño. Estábamos feísimos, ¿eh? Pero así todo el mundo dice, ay, qué lindo está el niño. Pero es porque Dios nos sustentó desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. No fue un médico, no fue una partera. No, tú fuiste, Señor, el que me forma, el que me saca, es el que me da vida. Nuestra vida depende de Él. Por eso estamos en contra totalmente del aborto. De ti será siempre mi alabanza. Sigue el versículo 7. Como pródigo he sido a muchos, y tú
mi refugio fuerte. El verso que sigue, el 8. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. El 9. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, Señor. Sígueme ayudando. Tú me aguantaste mucho tiempo que fui terrible. Ayúdame ahora. No me deseches. Ahora que estoy viejo, ahora que ya no tengo la misma fuerza. Mira, ¿a quién se lo dice David? A Dios. Es interesante. Tú sabes que David, hermanos, terminó mal. ¿Sí saben alguno de eso? Bueno, voy a usar el término de terminó mal en el concepto de que terminó solo. Hay muchos que dicen que no hay mucha seguridad de que este salmo lo haya escrito él. Hay muchos que dicen que sí lo escribió él. Si sabes que a David le tuvieron que buscar una mujer joven en su vejez para que le diera calor. La pregunta es, ¿dónde estaban todos los hijos que tuvo? ¿Dónde estuvieron las varias mujeres que tuvo? Da a entender el concepto de que estaba solo. Señor, me han desechado mucho. Sí, no fue buen padre, no fue quizás un buen esposo, cometió errores, pero le decía a Dios, Dios, por favor, en mi vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Interesante. Cuando el texto lo vemos en su contexto y tratamos de imaginar lo que él podía sentir como padre abandonado por hijos, por la causa que sea, en ese sentido. Ahora, ¿con qué nos sustenta Dios, hermanos? Más rápido. Vamos, Salmo 119. Y digo más rápido porque vamos a leer todo el Salmo. No es broma. Salmo 119, versos 117, 116 y 117. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor así, hermanos. Salmo 119, 116, 17. Lo dices conmigo, es una oración. Fuerte, hermanos. A ver, fuerte iglesia, allá en su casa, hermanos. Díganlo. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Amén. Susténtame, sosténme. Susténtame conforme a tu palabra. Sosténme para ser salvo. Sosténme para que yo persevere hasta el fin. Sosténme para que yo siga, hermanos, el camino de la fe. Para que yo no me desvíe. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos sostiene? ¿Te acuerdas rapidito? No, ya no voy a dar la cita, pero o la doy para que la apunte. 2 Corintios 12:9. Pablo tiene un dolor terrible. Dios le dio muchas bendiciones, pero Dios le mandó un aguijón en su carne que lo atormente. Un demonio lo bofeteaba. Dolor, sufrimiento intenso es lo que significa el aguijón. Y le rogó a Dios, Dios, 3 veces, quítalo de mí. Tú eres poderoso para sanarme, para quitarme este aguijón. ¿Y qué le dijo Dios, hermano? ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Pablo? ¿Qué le dijo? Bástate en mi gracia. ¿Sabes que la palabra lleva la misma connotación? Susténtame. Susténtate en mi gracia. Sostente en mi gracia. Agárrate y cuélgate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Y Pablo dice, pues entonces aprendí de buena gana. Me aprendí a gloriar en mi necesidad, en aflicción, en hambre, en persecución, en todo. Y sí, sabe varias cosas. Porque cuando soy débil, como estoy sustentado en su gracia, como es su gracia la que me basta, entonces soy fuerte. Amén, iglesia. Esa es la vida del cristiano. Sustenta a Dios toda nuestra vida. Suple nuestras necesidades Dios. Salmo 34. Salmo 34. Busca Salmo 34. Hermoso salmo, hermano. Mira, versículo. Y aquí hay hermanos que han pasado periodos largos sin trabajo. Y Dios no los ha dejado sin comer. Salmo 34, verso 9 y verso 10, dice la palabra, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén, iglesia. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta. ¿De qué? No habla solo de comida, hermano, sino habla de esa paz que puedes tener cuando estás comiendo solo frijolito. Con plátano frito, con huevito revuelto con chorizo. O cuando es puro frijol. O cuando es pura tortilla. No vas a tener falta de ningún bien. Ese es el concepto de Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es que no me va a faltar un asunto material nada más. Es que nada de las otras cosas que a veces no da lo material, no me va a faltar con Dios. Mira,
Es hermoso ver lo que dice el Salmo 37, rapidito, Salmo 37, verso 16 al 19 y 24 y 25. Dice la Biblia ahí: mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene, ¿a quiénes? A los justos. ¿Es quién, hermano? El que sustenta a los justos, el que soporta a los justos es Jehová. Dice el versículo 18: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, en los días de hambre serán saciados. ¿Dios nos ha saciado, iglesia? Nos ha llenado. Verso 24 y verso 25 de ese hermoso salmo. Y yo quiero que esos dos versos nada más los digan los viejitos. ¿Sale? Bueno, o los de que estamos de 50 para arriba. A ver, pónganse de pie los que puedan de 50. Los que no puedan pararse no se pongan. Solo los de 50 para arriba. Pónganse de pie, en verdad, no es broma. Pónganse de pie. Ve cuántos hay, hermano. Y, ay, tan joven que lo veía yo. Dice, ve, hasta lo voltean a ver los chamacos. No, hermano. Ahora, lo decimos juntos los dos versos, sale. No vayan a pensar que ya vamos a acabar el culto, no, hermano, por favor. Capaz y se salen después de que te digan el texto. No. Dice el versículo: cuando el hombre, dígalo conmigo, iglesia, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Verso 25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos que están acá, que no llegan a los 50, pregúntale a cualquiera de los que están ahí. Y no estamos diciendo que toda su vida han sido cristianos, pero pregúntale si han visto justo desamparado. Justo desamparado. No. Gracias, hermanos. De la tercera edad. Ah, no son de la tercera edad. No, de los 60 y más que... Dicen, no, hermano, yo ya estoy en lo que cobra. Bueno. Sí, porque a veces este texto no lo pueden decir varios que están aquí, chamacos, llenos de vida. Joven fui envejecido. ¿Qué envejecido qué? Pero ya el que ya no tiene cabello en su cabeza, aunque casi nunca tuvo, Jorgito, pues, pero... o los que ya se ve el pelo canoso, es bonito decirlo. Y es la verdad, nos sentimos identificados. Ahora, iglesia, si sabemos la gran verdad, tú vas a orar y a veces pones tus necesidades. ¿Sabes lo que Jesús enseñó el Padre Nuestro, o antes el Padre Nuestro? Enciérrate en tu cuarto a orar. Porque tu Padre, dice Mateo 6:8, y acá lo ponen rapidito los hermanos, tu Padre conoce tu necesidad. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe, dígalo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, iglesia, antes que vosotros se lo pidáis. Te pone duda en texto el versículo 32 en ese mismo capítulo, Chuy, por favor, 6:32, velo, mira, porque los gentiles buscan todas estas cosas, y habla de vestido, de comida, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Tú crees que Dios no sabe cuál es mi necesidad, tu necesidad? ¿Cómo están tus cuentas? ¿Cuántas deudas tienes? ¿Cuánto debes aquí y allá? Que no deberías de deber si te administraras correctamente. ¿Tú crees que no conoce Dios tus recursos? ¿Y cuál es tu verdadera necesidad? Dios lo sabe todo, mi hermano. Por eso supo que la viuda echaba, dice así el texto, todo lo que tenía para su sustento al otro día. Y por eso es que Dios lo valoró. Porque no echaba de lo que le sobraba como otros. En base a eso es que Dios valora nuestras ofrendas. Alguien decía por ahí, las ofrendas se valoran por la cantidad, pero no por la cantidad de dinero, o por la cantidad de amor, de gratitud, de fe con la que tú la das. ¿Qué importa si es poquito? Pero ahí va todo tu amor, ahí va toda tu gratitud. Ahí Dios sabe que va todo tu sustento, porque tú sabes que te sustentas en Él. Y le damos gracias a Dios por quienes entienden esto. Y por último, Dios renueva nuestras fuerzas. Salmo 103 dice claramente, hermano, Él sacia de bien, lo puedes decir de memoria, está igual. Ese es uno de sus muchos beneficios. Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios no solamente puede renovar y rejuvenecer nuestro vestuario, nuestro ropero, sino nuestras fuerzas. Isaías 40, 28 al 31. Isaías 40,
28 al 31. Y ahora quiero que se pongan de pie todos los de 50 para abajo. ¿Sale? Todos los de 50 para abajo se ponen de pie. Y se lo van a decir aquí a los que ya ves cansadones. Si ves a alguien cansadón, quédatele viendo ahí. Ahí te va. Ahí va. No, yo me escondo acá. Ok, va. Versículo 28. Isaías 40 del 28 al 31. ¿Lo tenemos, hermanos? Listo. Dice así la palabra del Señor. Acá nos ayuda el hermano. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El 29. Él da esfuerzo. Ahora voltea a ver a un cansadito por ahí. Al cansado, ¿ves? Los que están sentaditos, ¿sí? Y multiplica las fuerzas. ¿A quién? Al que no tiene ninguna. Ahora, los viejitos, vamos a decirlo. Eso que están, no, ahí sentaditos. Díganlo, los viejitos, y te les quedas viendo a esos muchachones. Los muchachos, ya, hasta los señalo con los dedos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes, hay varios por ahí, flaquean y caen juntos, hermanos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y no se le van a hinchar sus pies. Y no le van a pedir a sus esposos que le estén tallando los pies. Oh, qué lindo es nuestro Dios. Qué lindo es nuestro Dios, iglesia. Han sido tiempos difíciles. En verdad, más para otros que para unos, quienes se vieron o se han visto al borde de la muerte en todo este periodo. Pero Dios ha estado ahí. Él les ha sustentado a ustedes igual en medio de este desierto llamado pandemia. Otros se fueron, se nos han adelantado. Y no quiere decir que Dios nos haya sustentado, simple que si eran hijos de Dios, tenía Dios un plan mejor para ellos. Pero la verdad es que, volviendo al texto, hermanos, de Nehemías capítulo 9, verso 21, tenemos que decirlo con todo el corazón. Ahora, yo sé que aquí fácilmente vamos a decir, y yo voy a pensar, no, Dios, tú me has sustentado 57 años. Más los meses que estuve en el vientre de mi mamá, donde ya vimos el pasaje, ahí también Dios me sustentó. Dios nos ha sustentado, iglesia. Quizás algunos 80. No sé si hay aquí alguien de 90, pero si hay de arriba de 80. Hermanos, de 70, de 60 arriba, de 50, más jóvenes. Dios nos ha sustentado por muchos años. De ninguna cosa hemos tenido necesidad. Sus vestidos no se nos han envejecido, y hermanos, y no se han hinchado nuestros pies. Ahora, yo creo en un Dios que sabe renovar fuerzas. Que aún en medio de las circunstancias de problemas de salud, Él ha estado con nosotros. Y nos va a ayudar a seguir agarrando nuevas fuerzas, a correr y a no cansarnos, a caminar y a no levantarnos, hermanos. Perdón, a caminar y a no fatigarnos, sino al contrario, decir, Señor, sosténme porque yo quiero llegar hasta lo último. Te invito a que te pongas de pie. Ahora sí, para orar. Y acuérdate de cada momento quizás, en donde quizás sentiste que ya no aguantabas, que ahí vas a quedar. Y aquí hay hermanos que son milagros de eso. Entubados, con oxígeno en casa, con diagnóstico médico, ¿sabes qué? No va a pasar. Si no lo internan y lo entuban, se te muere. Y aquí están. Con un cuadro diabético que cuando la llevaban al hospital, yo la vi literalmente en la ambulancia, llegó Carlos, su hijo. Aquí está, tía Amanda. Ayer cumplía un año más. Y él me dijo, Adrián, ya se la entregué en las manos a Dios. Mi mamá se va. No quiero que sufra. Y ahí está, vivita y coleando. Aquí tanando después de cuántas radiaciones que recibió en México y vino hoy y acaba de llegar ayer. Era para que te quedaras durmiendo. No, dice, yo quise venir a dar gracias a Dios.
Y cada historia de ustedes es diferente, hermano. Cada uno ha tenido situaciones adversas. Y en medio de todo Dios está aquí. Y algunos están aquí a pesar de que han perdido a alguien. Porque a todos se nos ha ido alguien quizás muy cercano en estos periodos. Pero Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido fiel. Es su amor el que nos ha sostenido. Él es el que nos ha sostenido, soportado. Porque aclaro esto, no solamente me ha sustentado, me ha soportado, porque a veces he sido mal agradecido. A veces he sido desobediente. He sido rebelde. Pero aquí me sigue sustentando Dios. Así que dale gracias. Señor, gracias, gracias, gracias. Cuando vemos estos relatos, Señor, lo que hiciste con Israel y aplicándolo a nuestra vida, no podemos dejar de decirte gracias. No merezco estar aquí, gracias. Es tu gracia la que me ha sustentado, es tu gracia la que ha sostenido esta iglesia. Señor, en medio del sufrimiento tú has mullido, tú has hecho suave la cama del dolor para mi hermano Nando, para mi hermano Oscar, para mi hermano Rafa, para mi hermana Amanda, para mi hermano Jacinto, para tantos hermanos, hermano Andrés, para cada uno de los que aquí vivieron tiempos sumamente difíciles. Y lo sostuviste, Señor. Y no nos has dejado a pesar de que a veces la regamos. Gracias por sustentarnos. Gracias por suplir nuestras necesidades, Señor. No hemos visto justo desamparado. Señor, gracias por lo que la iglesia ha hecho durante 1 año, 8 meses. 8 despensas, 6, 5. Señor, nunca se ha dejado de llevar despensas a quienes la necesitan. Gracias porque de lo recibido de tu mano es que te damos. Señor, gracias porque en verdad tú has hecho maravillas. Y también gracias por los que has decidido llevarte, Padre. Porque si los extrañamos, si hubiéramos querido que siguieran con nosotros, pero tu plan fue diferente para ellos. Señor, no es porque no los hayas sustentado, sino porque tú tenías algo mejor para ellos. Señor, yo te pido que sigas sustentando a cada uno de mis hermanos que pasan problemas, crisis, hambre, necesidad. Señor, y que tu gracia y tu amor sustenten a la iglesia en aflicción, en tribulación, en necesidad, en afrenta, Padre. Porque cuando somos débiles, somos fuertes cuando tú nos sostienes. Pero si tú nos dejas, acabaríamos muy mal, Padre, en este desierto. Muchas gracias, Padre, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Y sigue sustentando a tu pueblo. Y sigo sustentando a mis hermanos, a la iglesia, a cada uno de los que han vivido tiempos complicados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay 2 frases que quiero que te quedes así de pie, hermano. Ahorita vamos a cantar ese canto que hace un momento cantamos, muy lindo. Mira estas palabras. En verdad es que a veces se me puede pasar por alto ahí. La gracia me pone en un lugar donde mis obras no me alcanzarán a llevarme o a sostenerme. Donde mi capacidad no me va a dar para ir. Y Dios me lleva a ese lugar. Y ahí me va a sostener. Es su gracia la que me lleva ahí. Y mis obras no van a ayudarme, hermanos, para que yo pueda seguir ahí. Pero Dios me va a sostener. Se me viene a la mente ahorita Mabel y Brenda. Sin trabajo. Los 2 enfermos. Ni quién ayudarse a otro. Solo Luis viendo por ellos y su hermana de Mabel. Y bueno, Dios proveyó de muchas maneras a través de muchos. Pero es uno de los muchos ejemplos que acá hemos vivido. Gracias sosteniendo. Mira la otra. La otra es bien interesante y es el más conocido. Job, ¿te acuerdas de Job? Lo tuvo todo y se quedó sin nada. Y dice, a Job se le fue quitado todo. Después te la van a enviar los hermanos ahí para que la vea bien. Y entendió que Dios era suficiente. A Salomón se le fue dado todo y entendió que Dios era suficiente. No importa lo que tengas, no importa lo que te haga falta. Él es suficiente. Amén, hermano. Nuestro Dios es el que nos sustenta en el desierto.